Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Primero que nada, quisiera confirmar que me puedan escuchar, así que agradeceré si por el chatbox pueden poner OK y sí, algunos participantes, simplemente para asegurarnos de que estamos todo OK con los participantes con el audio. Perfecto, perfecto. Excelente. Bueno, yo los saludo, soy Francesca, coordinadora ejecutiva de GSP, y los voy a estar acompañando esta tarde junto a Romina y Gerson del grupo Sangoban para este webinar. Quisiera empezar agradeciendo al grupo Sangoban por habernos prestado a Romina y a Gerson, a dos profesionales con muchísimo conocimiento, para impartir el webinar esta tarde. Asimismo, agradecer también a todos los miembros que nos acompañan esta tarde y a las diferentes empresas que quizás no son miembros, pero esperemos se animen a formar parte de esta organización. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Algunas indicaciones para que este webinar funcione de la mejor manera posible. Micrófonos y cámaras apagadas, solo las tendrán prendidos nuestros expositores Romina y Dios. Nuevamente, cualquier consulta, duda, comentarios que tengan, por favor los pueden hacer por el chatbox por donde acabamos de poner el mensaje que dice por acá. Y finalmente, este webinar está siendo grabado y lo van a poder encontrar posteriormente a partir del día de mañana en nuestro canal de YouTube, que acabamos de compartirles también el link. Así que, sin más, quisiera compartirles un pequeño video muy corto sobre nosotros, GBCP, quiénes somos, qué hacemos, algo muy corto, para luego darles el paso a Romina Players. Ser sostenible no es fácil, mucho menos ser una ciudad sostenible, porque eso significa cambiar lo que pensamos de la construcción. Transformar la manera en cómo se diseñan, se construyen y se operan las edificaciones para que sean más sostenibles y saludables implica también un cambio en la normativa. De esa manera, GBCPE colabora con las instituciones correspondientes para la creación de normas que promuevan y motiven esta sostenibilidad en las construcciones. Moverse de lo inteligente a lo verde. Buscando cumplir con nuestro nuevo propósito de crear ciudades más verdes, nos debemos enfocar en el desarrollo de ciudades sostenibles, que parte en el desarrollo de edificaciones que sean eficientes con el uso de los recursos, que se conecten con el entorno y que mejoren la calidad de vida de las personas. Desde nuestro rol como GBCP, estaremos brindando toda la información, conocimientos, experiencias, mejores prácticas y capacitaciones a todo el sector empresarial, en aras de poder transformar y mejorar la calidad de vida de todas las personas. Somos el gremio promotor de los espacios verdes en el país y queremos que las ciudades no sean de los edificios, sino de las personas. Somos GBCPE y estamos construyendo ciudades más verdes. GBCP, construyendo ciudades más verdes. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y por conocer un poco más de nosotros. Pero ahora vamos con nuestros expositores de esta tarde. Quizá darle la bienvenida a Romina Iontop y Gerson Vargas. Romina es arquitecta especificadora en el Grupo Sangoban y Gerson es jefe técnico para el Grupo Sangoban también. Por favor, Gerson, bienvenido. Puedes compartirnos tu pantalla y podemos dar inicio a la presentación. Alejandra y yo estaremos en el chatbox leyéndolos, sus consultas, sus dudas y poder absolver cualquier pregunta a lo largo de la presentación y guardar algunas para el final para nuestros expositores. Gerson, el aula virtual es toda tuya. Perfecto, Francesca. ¿Me confirmas, por favor, si se ve la presentación? Perfecto, la vemos perfecto. Ok. Dale, mira. Listo, Francesca, gracias. En primer lugar, gracias a todos por estar conectados en este momento. Y bueno, sí, el día de hoy vamos a hablar sobre el sistema Drywall como respuesta a requerimientos acústicos en proyectos. Y para iniciar, primero quisiera presentarles a nosotros como Grupo Sangoban. Listo. Entonces, bueno, ¿quiénes somos? Nosotros somos un grupo de origen francés, líder mundial en productos para la construcción.
tenemos más de 350 años de historia y tenemos un respaldo inmenso, ¿no? Estamos presentes en los 4 continentes, en más de 75 países, tenemos más de 8 centros de investigación y desarrollo, somos una de las 100 principales empresas innovadoras a nivel mundial en los últimos 10 años y líderes en la mayor parte de nuestras líneas de negocio. Entonces tenemos mucha información para compartirles, así que esperemos que puedan disfrutar la presentación del día de hoy. En cuanto a Perú, nosotros estamos aquí hace más de 15 años, ¿no? Tenemos un portafolio bastante interesante que está compuesto por 3 líneas principalmente. Tenemos 5 plantas industriales. La planta de lo que vendría a ser Volcán, tabiquería de drywall, se encuentra ubicada en Huachipa. Tenemos Z Aditivos, ubicada en Villa El Salvador. Tenemos Weber en Puente Piedra, Trujillo y Arequipa. Para que puedan conocer un poco más sobre estas líneas, en primer lugar tenemos la línea Z Aditivos, que vendría a ser todo lo que son aditivos para el concreto, ¿no? Epóxicos, impermeabilizantes, grouts, entre otros. Luego, todo lo que son los elementos que conforman la tabiquería de drywall Volcán, como son las placas de yeso cartón, la perfilería, masilla, lanas, entre otros. Y todo lo que vendría a ser Weber, pegamentos, morteros, fraguas químicos también para el mantenimiento, entre otros. Y esa es una breve presentación sobre las líneas que manejamos. Y ahora sí, entrando a lo que le vamos a desarrollar el día de hoy. Primero, sobre construcciones sostenibles. Entonces, primero, como dato, quisiera saber si ustedes sabían que el consumo de energía proveniente de las edificaciones equivale a más del 40% del consumo en todo el mundo. Entonces, es sumamente importante que nosotros sepamos estos datos porque la eficiencia energética de los edificios es la clave para poder reducir el consumo energético mundial y así nosotros poder hacer algo por nuestro medio ambiente. Luego le siguen sectores como la industria con un 31% y las movilidades con un 28% aproximadamente. Teniendo este dato curioso, ustedes se pueden preguntar, ¿no? ¿Pero qué es un edificio sostenible? Una edificación sostenible es aquella que aprovecha todos los recursos disponibles que están en el entorno. De esa manera nosotros podemos reducir el consumo energético y minimizar el impacto ambiental y así buscar conservar el medio en el que se ha construido la edificación. ¿Qué hace que una construcción sea sostenible? Pues a grandes rasgos, 3 criterios principales que nosotros contemplamos es, en primer lugar, la gestión adecuada de recursos naturales. En segundo lugar, el menor impacto negativo al medio ambiente. Y en tercer punto, un mayor impacto positivo en las personas que lo habitan. Ahora voy a entrar un poco más a detalle sobre criterios que hay que tener en cuenta en edificaciones sostenibles. En primer lugar, la gestión del ciclo de vida, tanto en las edificaciones como en los materiales. Es importante que nos preocupemos de no solamente la materialidad que vamos a utilizar, sino también cuando el proyecto ya está culminado y en uso. En segundo lugar, el uso eficiente y racional de la energía. Es importante buscar métodos para nosotros poder utilizar la energía de manera correcta y eficiente. Como tercer punto, la utilización de recursos renovables y reciclables en la construcción y en la operación. Como les mencionaba, hay que tener en cuenta incluso desde la etapa de la excavación hasta cuando termina el ciclo de vida de un proyecto y pasamos a la demolición de uno para empezar un nuevo proyecto, es importante tener todo el proceso claro. Como cuarto punto, la mayor eficiencia de las técnicas de construcción. Es importante mantenernos a la vanguardia como involucrados del sector de la construcción para aplicar nuevas tecnologías y así poder optimizar nuestros proyectos. Como quinto punto, la selección de materias derivadas de procesos de extracción y producción limpia. Hay que procurar buscar que sea el proceso más limpio posible.
En sexto punto, creación de un ambiente saludable en los edificios. Esto es muy importante desde las ingenierías y arquitecturas que se van a contemplar. Como séptimo punto, mayor calidad en relación de las edificaciones con el entorno y el desarrollo urbano. Es importante que nosotros podamos tener en cuenta a la hora de concebir un proyecto, ver dónde está situado, cuál es el urbanismo, respetarlo y también aprovechar todo lo que hay alrededor. Luego tenemos la conservación, ahorro y reutilización del agua, que es un punto súper importante. Sabemos que se proyecta una escasez de agua, entonces es importante tenerlo en cuenta. Y como noveno y último punto, también es sumamente importante los cambios de hábitos de las personas y las comunidades en el uso de las edificaciones. No va a servir de mucho que nosotros podamos tener una edificación sostenible, con mucha tecnología, con mucho desarrollo y optimización, si al final el usuario no va a saber utilizarlo, no va a sacar o aprovechar, por ejemplo, el ahorro del agua, el ahorro de la luz, o los distintos sistemas que se estén implementando en esta edificación. Entonces es importante que también nosotros como involucrados en el sector de la construcción podamos capacitar al usuario final para que pueda aprovechar pues todo lo que se ha incluido en el proyecto desarrollado. Continuando con las edificaciones sostenibles, ¿cuáles son sus ventajas? En realidad hay muchas ventajas y podríamos explayarnos bastante con este punto, pero voy a mencionar algunas. En primer lugar, el ahorro. Si bien al principio, cuando uno está ejecutando el proyecto, puede sentir que se incrementa el costo entre un 3 y 8%. Esta inversión se va a amortizar en un plazo de 5 a 10 años y va a ser un ahorro importante para nosotros a largo plazo. Como segundo punto, también el bajo consumo de energía definitivamente es una ventaja, ya que el ahorro de energía aumenta un 90% en un edificio pasivo frente a otro que no lo es. Además, el menor impacto medioambiental, ¿no? Utilizar menos energía en las edificaciones convencionales ayuda a reducir los residuos, aprovechar el agua de la lluvia, entre otros, lo que conlleva un consumo responsable y así impactar menos el medio ambiente. Como cuarto punto tenemos la reducción del coste de mantenimiento. La durabilidad aumenta gracias a la buena calidad de los materiales. Si nosotros desde un inicio utilizamos buenos materiales, buenos sistemas, buena tecnología, esto definitivamente va a significar que a mediano y largo plazo tengamos que reparar menos por consecuencia, ¿no? Entonces ahí también va a haber una reducción importante en mantenimiento. Y como quinto punto, y no menos importante, la contribución a nuestra salud. Definitivamente vamos a reducir síntomas de malestar que se pueden generar por los conocidos edificios enfermos, como puede ser la irritación de ojos, problemas respiratorios, alergias, entre otros, gracias a que una edificación sostenible contempla distintos criterios como es la ventilación adecuada, correcta iluminación, acusticidad y demás características. Sobre los criterios de habitabilidad, a grandes rasgos, tenemos el ahorro energético, la seguridad ante el fuego, la resistencia al uso y la humedad, espacios libres de toxinas, sustentabilidad ecoamigable y productividad en obra y aislación acústica. Y como pueden ver en pantalla, y como les mencionamos al iniciar, el día de hoy nos vamos a centrar y dar foco a la aislación acústica, que es un tema muy importante para la habitabilidad. Ahora, un buen entorno sonoro. ¿Por qué es importante? Bueno, sé que no me van a poder responder o no los voy a poder escuchar, pero van a poder responder a estas preguntas. Pero seguramente les ha pasado alguna vez que han ido a un restaurante y no escuchaste gran parte de la conversación o has tenido que preguntar, ¿cómo? ¿Me puedes repetir, por favor?
o de repente les molesta mucho el ruido en el ambiente del trabajo y sienten que perjudica incluso el nivel de su productividad. Estoy segura que la respuesta es sí, y que no les ha pasado solamente en estos ambientes, sino incluso en sus propias casas, en la universidad, en la escuela, en el cine, en diferentes ambientes, porque lamentablemente, pues, muchas veces la acústica se deja de lado, a pesar de que es un criterio sumamente importante para nosotros poder conseguir el confort. El confort acústico ideal es el de un espacio abierto, en realidad, donde no existen reflexiones, ni reverberación, ni sonidos artificiales. Es por eso que el confort acústico está asociado a un ambiente silencioso o con niveles de ruido muy bajos donde nosotros nos podamos comunicar adecuadamente, concentrarnos, descansar y hacer nuestras actividades sin ningún tipo de interrupción que logre una mayor distracción. Ahora, efectos negativos de una mala acústica en todos los sectores vamos a encontrar, pero el día de hoy he agarrado 3 casos puntuales que les quiero exponer. Por ejemplo, en colegios, el primer efecto negativo sería definitivamente la dificultad de la enseñanza y el aprendizaje. Una mala acústica en aulas va a dificultar la labor del maestro para que éste se pueda comunicar claramente y viceversa con los estudiantes, ¿no? Esto va a afectar el proceso definitivamente, tanto de enseñanza como de aprendizaje. Además, va a generar fatiga y distracción, ya que un nivel alto de ruido, pues, va a causar una fatiga auditiva, distraer a los profesores, a los alumnos, va a reducir la concentración y el rendimiento académico. Además, hay estudios que indican que trae problemas de comportamiento, ya que contribuye a un ambiente caótico en el aula, digamos, y aumenta la probabilidad, pues, de comportamientos alterados y que causen conflicto entre los estudiantes. Y como les mencionaba, el desempeño académico también afectado. Si ellos no pueden escuchar o prestar atención, claramente no van a retener la información que el profesor está brindando debido a una mala acústica, ¿no? Entonces, ahí se va a afectar definitivamente el desempeño de los alumnos. Luego, efectos negativos, por ejemplo, en viviendas. En primer lugar, el confort está comprometido, ¿no? Una mala acústica puede hacer que una casa sea menos confortable para vivir y lo primero que nosotros queremos llegar es, lo primero que queremos hacer, perdón, es llegar a casa pues para descansar, para sentirnos cómodos, ¿no? Pero si los sonidos, hay sonidos no deseados, digamos, esto puede causar molestia constante y va a afectar el bienestar de nosotros como residentes. Además, la dificultad para el descanso, el ruido que puede provenir del exterior, que puede ser causado por el tráfico o de repente porque los vecinos son demasiado ruidosos, puede interferir en nuestras horas de sueño y de descanso. Y esto puede tener definitivamente un impacto negativo en la calidad de vida, en la salud física y mental de nosotros como habitantes, ¿no? También la fatiga auditiva, la exposición prolongada de un ambiente con mala acústica puede causar fatiga auditiva y puede afectar nuestra salud auditiva a largo plazo. Y por último, el impacto del valor de la propiedad. Definitivamente una casa que tiene problemas de acusticidad es menos atractiva para compradores potenciales, digamos, y puede tener un valor de venta mucho más bajo, ya que va a necesitar correcciones acústicas, ¿no? Y otro sector que es bastante importante y que puede tener efectos negativos, una mala acústica, es en hospitales, como por ejemplo las interferencias con equipos médicos sensibles, ¿no? El ruido excesivo o las reverberaciones pueden interferir con el funcionamiento de los equipos y esto, como por ejemplo los monitores cardíacos, ¿no? O ventiladores mecánicos o equipos de resonancia y puede afectar la precisión de las mediciones que se toman. Luego, la distracción para pacientes en recuperación. Nosotros sabemos que un paciente que se está recuperando de un procedimiento médico, de alguna cirugía, es importante su descanso para que se pueda recuperar lo antes posible.
y una mala acústica definitivamente puede dificultar su recuperación, aumentando su ansiedad, interrumpiendo su sueño y dificultando su rehabilitación, ¿no? Como tercer punto, el aumento del estrés y de la ansiedad. Definitivamente es importante, como les mencionaba, mantener a los pacientes tranquilos, pero también necesitamos que el personal médico pues esté concentrado para poder trabajar adecuadamente, pero el ruido que se puede generar sensación, incomodidad, tensión, entre otros. Y por último, el impacto en las pruebas, ¿no? Definitivamente la distracción puede causar que de repente el personal médico dé malas recetas o no atienda a los pacientes como debe ser. Entonces, al final se termina siendo una cadena de malos procedimientos que definitivamente no nos apoyan solamente por tener una mala acústica. Dicho todo esto, ¿por qué es importante un buen entorno sonoro? Pues evidentemente nos va a generar mayor bienestar y satisfacción, mayor facilidad para concentrarnos, menos errores al desarrollar una actividad, va a disminuir nuestra sensación de cansancio y nuestros grados de estrés, facilidad para comunicarnos y mejor energía y actitud definitivamente, ¿no? Entonces era lo que les quería mencionar. Y a continuación le doy el pase a mi compañero Gerson Vargas para que pueda hablar sobre criterios acústicos y soluciones constructivas. Gerson, discúlpame, pero Se no te perdió el estamos... audio. Ahora sí. Ahora sí. A ver. A ver, Gerson, habla por favor. No, no te estamos escuchando, Gerson. Desde la diapositiva anterior no te estamos escuchando. Todo bien, ¿sí? Ok, ahora sí, ¿verdad? Bien, Sí, ahora sí, perfecto. continuemos. Lo que les mencionaba, previo a ello, nosotros estamos siendo parte del comité encargado en desarrollar la norma acústica peruana. Como saben muchos de ustedes, todavía no tenemos una normativa acústica. Por ende, tomamos información de diferentes países de la región. Una de ellas es Chile, otro es Argentina, que puede estar muy o se asemeja de alguna forma u otra ciertos criterios de aislamiento acústico y o normatividad acústica, ¿correcto? Vale decir que, y haciendo mención, básicamente, como criterio de manera muy general y somera quizás, dentro de habitaciones, por ejemplo, privadas y colectivas, en algunos casos necesitamos un aislamiento acústico entre 52 decibeles, quizás 50, 52, que es el mínimo, 53, 54, en muchas ocasiones es muy óptimo, perdón, y es básicamente para el tema de consultas médicas, salas de procedimientos, entre otros. Por ejemplo, algo muy usual que son las consultas médicas o salas de procedimientos, ¿no? En algunos casos requieren, ya por criterio normativo, básicamente, o por criterios acústicos desarrollados, entre 42 decibeles aproximadamente. Nosotros contamos con diferentes soluciones constructivas, Sangoban, vale decir, desde aislamientos acústicos desde los 36 decibeles, los 40, 50, en algunos casos hasta 70 decibeles de aislamiento acústico,
básicamente son soluciones constructivas adaptadas con el sistema Drywall. Nosotros en particular desarrollamos soluciones y ensayamos, en algunos casos muy puntuales, ensayamos en laboratorios haciendo énfasis el armado, el proceso constructivo, el adecuado proceso de instalación de cada uno de los componentes, y obviamente en el laboratorio arrojan ciertos valores que finalmente son traducidos en un informe técnico, el cual podemos entregar dependiendo del proyecto el cual se está utilizando. Entonces, similar a ello, nosotros tenemos un software que hace cálculo acústico, vale decir simulaciones acústicas, con los componentes más utilizados dentro de la construcción del sistema Drywall como tal. Previo a ello, nosotros ingresamos los datos o requerimientos mínimos que manejamos o que se requiere para el proyecto o para la construcción puntualmente, y empezamos a hacer todo el análisis y la simulación acústica, arrojando los valores muy similares a un ensayo dentro del laboratorio. Claro está, y además está decir y aclarar que estas simulaciones básicamente no condiciona o no es un valor definitivo más que un ensayo como tal. Finalmente, un ensayo es una probeta o una solución constructiva que se va a instalar en campo, tal cual ha sido ensayada. Obviamente, una simulación no es igual, ¿correcto? Entonces, entrando quizás un poquito a detalle, tenemos el confort acústico, que podemos definir como una comunidad acústica o comodidad acústica, que es básicamente el bienestar y la sensación de los ocupantes dentro de una edificación. Vale decir que está muy ligado al entorno acústico que ya mencionó hace un momento Romina, y que proporciona esta cierta comodidad acústica, ¿no? ¿En qué consiste? Básicamente en poder minimizar, en poder mitigar el ruido intruso y poder mantener la satisfacción entre los habitantes, entre los residentes, ¿vale? Es decir, entre el hogar y el espacio de trabajo. Ahora bien, hace un momento se mencionaba y se comentaba cómo esto puede afectarnos, o este ruido intruso puede afectar nuestras vidas. Básicamente 4 factores muy importantes, muy interesantes, que es el cansancio, el estrés, la disminución en la productividad, ¿no?, en el trabajo, y en algunos casos muy extremos, cuando tenemos demasiada exposición a estos niveles acústicos muy elevados, puede ocasionarnos sorderas, ¿no?, básicamente. Entonces, a modo de ejemplo, rápidamente, ¿qué es lo que buscamos en este gráfico, en este dibujo? Básicamente es la necesidad en este ambiente A, que queremos reducir cierta cantidad de decibeles, y en este ambiente B, que es el emisor, lo que buscamos es un material, una solución constructiva, básicamente que pueda aislar X decibeles para que podamos tener el confort acústico adecuado dentro del ambiente continuo, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacemos con ello? Obviamente es considerar componentes y materiales que tengan las propiedades de aislamiento acústicos adecuados para poder tener un buen desempeño dentro de las edificaciones. Bien, solamente a modo didáctico, básicamente tenemos muchas fuentes sonoras. Por ejemplo, exageradamente quizás en algunos casos, un cohete despegando está por alrededor de los 194 decibeles, un avión alrededor de los 160, y lo que normalmente nosotros estamos expuestos diariamente es a una conversación que está alrededor de los 60 decibeles. A esta cantidad de decibeles es la cual nosotros estamos sometidos diariamente. En una oficina está alrededor de los 50 decibeles. En una vivienda alrededor de los 40. ¿Correcto? Entonces,
Dentro de este rango de 40 a 60, y en algunos casos, los que están más expuestos al tránsito pesado, al tráfico terrible, y sobre todo aquí en Lima, estamos en alrededor de los 80 decibeles. Entonces, diariamente es muy probable que estemos expuestos a estos tipos de frecuencias. Entonces, nosotros podemos mencionar rápidamente entre los dos sistemas constructivos más utilizados en nuestra realidad peruana, básicamente muros con el sistema convencional y muros con el sistema drywall. ¿Qué ventajas, qué opciones tendríamos frente o versus uno del otro? Por ejemplo, esto es un muro de albañilería de aproximadamente 130 milímetros de espesor, 13 centímetros, con muros de arcilla y un terrajeo en ambas caras del muro. Esta solución constructiva, con ese espesor indicado de 130, está aislando alrededor de los 38 decibeles, aproximadamente. Si tenemos también un símil con bloques de concreto, también con el acabado en ambos extremos, en ambas caras de esta solución constructiva, con un espesor aproximadamente de 140 milímetros, estamos alrededor de los 38 decibeles. Esto es lo que nos presenta comúnmente los muros con el sistema convencional, vale decir, los muros ladrillos King Kong, en algunos casos ladrillos pandereta, que son tabiques, en otros casos muros de concreto, silto calcáreo, etcétera, etcétera, entre otros. Está básicamente en ese rango. ¿Y qué es lo que buscaríamos si queremos aislar con este muro o con este sistema convencional? Si queremos mejorar este aislamiento acústico, por ejemplo, a los 45 decibeles o los 50 decibeles, es básicamente aumentar la masa de la solución constructiva, vale decir, aumentar el espesor del muro. Entonces, ya no sería un muro de 130 o un muro de 140 milímetros de espesor, sino tendría que ser un muro de 25, un muro de 20 quizás, en algunos casos hasta un muro de 30 centímetros o básicamente es aumentar la masa para poder mejorar el aislamiento acústico en un ambiente. Y eso es lo que sucede con el sistema como tal, ¿correcto? Versus el sistema constructivo en seco, el drywall. ¿Qué ventajas tendríamos? Aparte de ser liviana, por supuesto, aparte de tener un espesor, como pueden observar en las imágenes, de aproximadamente 90, 95 o 100 milímetros, o en algunos casos hasta 120 milímetros de espesor de muro, podemos aislar desde los 38, 36, 37, 38 decibeles, si se dan cuenta en esta imagen, sin aislamiento acústico, 38, y con aislamiento acústico, que vendría a ser una lana de fibra de vidrio mineral, el cual es muy común y muy utilizado dentro de esas soluciones constructivas, estaríamos alrededor de los a los 44 y 46 decibeles de aislamiento acústico. Si se dan cuenta, esa mejora sustancial en estos tipos de soluciones constructivas livianas, podemos tener menor espacio, reducción de muro, un muro de menor espesor, en algunos casos, y con un buen desempeño de aislamiento acústico. Además está decir que esa es una de las ventajas que presenta esa solución constructiva ligera, que es el sistema drywall como tal. Entonces, haciendo mención rápidamente de cómo el sistema drywall podría presentar cierta versatilidad y cómo podría variar de acuerdo a la necesidad de cada proyecto, tenemos tres criterios principales. Y básicamente, los voy a ir mencionando uno por uno, es principalmente, número uno, aumentar la masa. ¿En qué se basa esto? Es básicamente aumentar en un sistema constructivo en seco, aumentar más capas de placa. Vale decir, aumentar una plancha adicional de yeso cartón o algún otro material que se pueda utilizar como el fibrocemento. Es una posibilidad, o placas de yeso
tal cual podríamos mejorar el aislamiento acústico, porque uno de los principios de este tipo de solución es mejorar, si mejoras la masa, aumentas la masa, mejoras el aislamiento acústico, pero no se basa solamente en ese criterio, sino que también es romper la trayectoria. Y esto está ligado principalmente a formar espacios vacíos o cámaras de aire dentro de la solución constructiva, ¿sí? Y finalmente es mejorar dentro de la cavidad del sistema, mejorar a través de un material que tenga la capacidad de poder absorber el paso del ruido. Y esto vendría a ser dos componentes principales: la lana de fibra de vidrio o la lana comúnmente llamada lana de roca, la lana mineral de roca, ¿sí? Entonces, esos criterios principales. Entonces, a modo de ejemplo, tenemos una solución constructiva de un tabique simple con placas, en este caso placas resistentes a la humedad, básicamente por el color verde, de 15 milímetros de espesor por ambos lados. Esta solución constructiva, como pueden observar, con perfilería de acero galvanizado de 89 y con un espesor de 0,90 a 41 centímetros aproximadamente, estamos llegando a los 38 decibeles de aislamiento acústico. Vale decir, esta solución, tal cual, instalada en un proyecto, estaría aislando esta cantidad, este número, 38 decibeles. Si nosotros, bajo este principio de aumentar la masa, básicamente para poder mejorar el desempeño acústico de esta solución constructiva, deberíamos, de acuerdo a este principio, aumentar una placa más. Vale decir, ya no una, sino dos capas de placas con el espesor correspondiente, a modos prácticos y a modos de poder tener claridad en esta por 15 milímetros de espesor por ambos lados para tener un tabique simétrico y con las características de acusticidad. Básicamente estaríamos alrededor de los 50 decibeles de aislamiento acústico, solamente con aumentar una placa más, ¿no? Una placa de 15 milímetros por ambos lados. Y este mismo criterio aplica para los diferentes tipos de soluciones, componentes, que son las placas en este caso. Vale decir, no solamente una placa RH, sino una placa estándar, una placa RF, una placa de fibrocemento o una placa de yeso. Básicamente, ¿cuál es la diferencia para cada uno de ellos? Principalmente el espesor de la pieza, el espesor de la placa, sea de media o sea de 15 milímetros, eso es un criterio. Otro criterio es la densidad que tiene el material, vale decir, es diferente una placa de yeso cartón estándar, es diferente una placa de yeso, es diferente una placa de fibrocemento. Y esto está ligado básicamente a la composición y a la materialidad del producto como tal. Y hay muchas variaciones, o podrían haber ciertas diferencias mientras vas cambiando y adaptando cada tipo de producto o de pieza o de placa, ¿correcto? En algunos casos puede haber una variación de 1 decibel, en otros casos una variación de 2 decibeles. Entonces, simplemente con cambiar el espesor y el tipo de placa. Entonces, podríamos mejorar el comportamiento y el desempeño acústico de una solución constructiva como la del sistema Drywall como tal, en aumentar simplemente la masa. Entonces, nosotros podemos mejorar entre un 3, 5 hasta 7% simplemente con hacer esos pequeños mínimos cambios, en verdad, dentro de este tipo de soluciones constructivas. Pero podemos tener y alcanzar una efectividad muy, muy elevada y un desempeño muy, muy bueno para estos tipos de soluciones constructivas. Lo que les comentaba también hace un momento, romper la trayectoria, que es básicamente tener cavidad
o resistencia al flujo de aire en estas zonas, donde está el puntero precisamente. Esto puede contribuir en la pérdida de la transmisión del sonido de un ambiente a otro, y básicamente está en la configuración de colocar perfilería o estructura metálica de acero galvanizado intercaladas, más conocido como en zigzag. Y eso es parte del proceso constructivo como tal, cuando se requiere un espesor de muro mínimo, ¿no? A modo de poder ganar no solamente espacio, sino tener un buen desempeño para un muro con estas características muy, muy, muy puntuales. Entonces, es colocar un riel inferior de mayor sección, en este caso, a modo de ejemplo, de 90, por ejemplo, 90 milímetros, y colocar parantes de 64 intercalados, ¿no? En zigzag, en cada punto. Luego colocar a través de la fibra de vidrio o cualquier material que tenga propiedades aislantes, de absorción acústica, que van a servir y van a aportar de aislamiento a toda la solución constructiva como tal. En este caso particular, una lana de fibra de vidrio podría funcionar muy bien sin ningún problema y puede dar un buen desempeño acústico. ¿Cuánto podría mejorar dentro de una solución constructiva si consideramos fibra de vidrio o lana de fibra de vidrio? Aproximadamente hasta 5 decibeles en algunos casos, dependiendo de la solución constructiva, ¿correcto? Entonces, esas características podemos tener. Esta solución peculiar tiene alrededor de un aislamiento acústico de 59 decibeles. Tiene este tipo de aislamiento acústico, esta solución en particular. Como pueden ver en isometría, es básicamente los perfiles o las montantes verticales distanciados a cada 41 centímetros aproximadamente, intercalados, ¿no? Uno al otro, uno al otro. Y básicamente el hecho de que no estén conectadas entre ambas caras, entre ambos extremos, esto ayuda a que cuando el sonido o el ruido impacte en esta cara, por vibración se mitiga o evita o hay pérdida de transmisión de sonido de un ambiente a otro, básicamente por impacto. Que en estos casos los perfiles son puentes acústicos, ¿no? Entonces, al cortar eso y a dejar una cámara de aire donde va a estar cubierta por la lana, estamos también aportando, impidiendo que pase el sonido de un ambiente a otro. Eso es básicamente lo que podemos mejorar en este tipo de soluciones constructivas. Este es básicamente un tabique acústico. El otro criterio es la absorción del tabique o absorción acústica del tabique. El efecto de el sonido que impacta sobre un muro X, en este caso un muro de drywall o un muro del sistema constructivo en drywall. Y este es un tabique simple, vale decir una placa por ambos lados, y no tiene lana dentro de su composición, hace que el ruido impacte y en esta cavidad, con esta cámara de aire, empieza a rebotar, empieza a haber reflectancia de el sonido, ¿no? ¿Qué hace que al no tener un aislamiento o un material absorbente, ¿qué pasa? Simplemente se traslada de esta cavidad o de este ambiente hacia el otro ambiente, produciendo que el paso del sonido de un lugar a otro. Adicionalmente a ello, lo que les comentaba hace un momento es que a través de las montantes o de los perfiles, tanto perfiles verticales u horizontales que pueden existir dentro de la solución constructiva como tal, también hay transferencia o transmisión de sonido a través del impacto. De esa manera, o de estos, básicamente en estos dos criterios, es cómo se transmite el ruido de un ambiente a otro. Entonces, para poder mejorar la cavidad o la cámara de aire que se forma en un muro del sistema constructivo como tal, tenemos la lana de fibra de vidrio o la lana mineral de roca, como quieran utilizarlo, como quieran llamarlos ustedes, cualquiera de los dos componentes tiene la particularidad de funcionar y de absorber
el sonido, el ruido, ¿correcto? Entonces, al colocar una lana, lo que hacemos es mejorar la absorción acústica en esta solución constructiva común, evitando o minimizando en gran medida el paso del sonido de un ambiente, de la fuente emisora, hacia el ambiente. ¿Sí? Entonces, la lana cumple un factor muy, muy importante en la reducción o en el aislamiento acústico de este tipo de soluciones constructivas. Es por ello que en la mayoría de los proyectos siempre recomendamos y decimos que es importante considerar el uso de esta lana dentro de una solución constructiva del sistema en seco, del sistema ligero. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque va a mejorar el desempeño acústico de la solución constructiva. Al no considerar, estamos reduciendo el desempeño de este tipo de soluciones como tal. Tenemos diferentes tipos de lana, una de lana fibra de vidrio, la cual nosotros utilizamos bajo estas marcas, Island y Island Glass, que son nuestras lanas de fibra de vidrio, y nuestra lana mineral de roca, más conocida bajo la marca Island. Otras posibles soluciones acústicas en muros del sistema ligero, del sistema drywall como tal. Ya les mencionaba que un muro simple con una placa de media de espesor, o de 12.7 milímetros de espesor por ambas caras, está alrededor de los 36, 37, en algunos casos 38 decibeles de aislamiento acústico. Con los criterios antes mencionados podemos mejorar el desempeño de este tipo de solución constructiva, ¿sí? Por supuesto. Sin embargo, a modo de ejemplo, este muro de abajo que pueden observar es un tabique simple con una placa de 15 milímetros de espesor, aumentado entre 1 a 2 decibeles de aislamiento acústico. Estamos hablando alrededor de los 38 decibeles de aislamiento acústico para esta solución constructiva. Otras posibles soluciones, que estos ya básicamente son tabiques acústicos, ya diseñados, pensados para tener un mejor desempeño acústico en las diferentes soluciones constructivas. Quizás estas dos soluciones, o esta solución básicamente, son las más utilizadas en diferentes proyectos, obras, y en este caso sobre todo en viviendas, ya que son tabiques simples o muros simples con el sistema, ¿no? Vale decir que la mayoría de la solución con tabiques simples está alrededor de los 38 decibeles. Esta solución, simplemente colocar los perfiles intercalados, rompiendo la trayectoria y haciendo de que al momento del impacto del ruido no pueda pasar a través de los perfiles que son puentes acústicos de un ambiente a otro. Estamos mejorando el desempeño acústico de una solución como esta, ¿no? La particularidad es que tenemos menor espesor en este muro con este tipo de soluciones en zigzag, ¿no? O intercalado. Luego tenemos otra solución muy interesante que es muy utilizada, por no decir el 90% de los cines utilizan esta solución constructiva, que es básicamente un tabique técnico, lo que nosotros reconocemos y llamamos como tabique técnico, doble perfilería en paralelo. Como pueden observar, una pequeña cavidad en esta zona es una cámara de aire de aproximadamente 10 milímetros o 20 milímetros o 1 pulgada, como quieran ustedes llamarlo en algunos casos, dependiendo del espesor de muro la cual nosotros queremos desarrollar para el proyecto. Esta solución puede llegar o puede alcanzar un aislamiento acústico de hasta 69 decibeles. En algunos casos sobrepasa, dependiendo de la cantidad de masa, en otras palabras, dependiendo de la cantidad de placas que podamos añadir en ambas caras. Si queremos mejorar o aumentar este aislamiento acústico, colocamos una placa más por ambos lados y podemos tener 2 hasta 3 en algunos casos decibeles de aislamiento acústico por encima de esto, ¿no? Entonces,
Esta solución es más utilizada en ambientes donde se requiere un alto grado de aislamiento acústico, vale decir, en cines, por ejemplo, ¿no? Como pueden observar, tiene doble capa de lana que también ayuda a la absorción y al paso de, obviamente, del ruido de un ambiente a otro. Entonces, estas 4 o 3 soluciones principales quizás son las más utilizadas dentro del sistema como tal, para poder tener adecuados muros con un buen desempeño de aislamiento acústico. Adicionalmente a ello, ¿cómo podemos mejorar una solución con el sistema como tal? No solamente colocando la lana o colocando más masa en ambas caras, sino también podemos incluso mejorar colocando unas bandas acústicas en todo el perímetro de la solución constructiva o del muro. Vale decir, estas bandas acústicas mejoran el acondicionamiento acústico, elimina las irregularidades en la superficie, vale decir, entre la losa y el riel o el metal, y que ya no deja cierta cavidad entre la losa y la perfilería, y reduce el paso del ruido de un ambiente a otro a través de esas rendijas que puede quedar expuesta en la parte inferior o en la parte superior o incluso en los laterales del muro como tal. Y elimina, claro está, los puentes acústicos o térmicos. Ahorita no viene el caso por el tema de la charla, básicamente. Entonces, con esta utilización o el uso de este tipo de banda acústica, que básicamente vienen en rollos, pues nosotros también somos proveedores de este material, Sonoglass, o esa base de lana de fibra de vidrio ya cortadas al mismo espesor o ancho o peralte del perfil como tal, que se coloca en todo el perímetro del muro, entre la columna, la viga, entre la losa y los perfiles del sistema constructivo. ¿En qué aporta o qué mejora? Alrededor de los 3 a 4 decibeles de aislamiento acústico en una solución cuando consideramos esta banda acústica. Entonces tenemos también un mejor desempeño con este tipo de material al momento de ser instalado. Otra cosa también muy particular, como pueden ver en estos puntos negros o en estas tiras negras, esto también es una banda, pero ya no es una banda similar a esta banda acústica Sonoglass, sino es una banda elastoacústica, que básicamente en una de sus caras tiene adhesivo y se adhiere al metal. Todo el metal, como pueden ver en el riel inferior, en los perfiles, en las montantes verticales, se adhiere. ¿Cuál es la finalidad? Aparte de que esta banda elastoacústica, que es a base de polietileno, aporta alrededor de los 3 decibeles de aislamiento acústico. Básicamente, mitiga el paso del ruido de un ambiente a otro a través de los puentes acústicos que vendrían a ser las montantes o los perfiles. O sea, por impacto, el ruido choca en esta cara y mitiga de alguna manera u otra el paso del ruido a través de estos elementos verticales. Para eso, o esa es la función principal de esta banda elastoacústica, es una banda a base de polietileno. ¿Correcto? Esa es una solución muy, muy interesante para temas de ruidos directamente. Entonces, nosotros les hacemos mención que tenemos ensayos en laboratorios, con este tipo de soluciones, tanto banda acústica y tanto banda elastoacústica. Por eso es que le hacemos mención que, de acuerdo a los ensayos realizados, tenemos el informe, que estamos alrededor de los 3 decibeles de aislamiento acústico. Entonces, a modo de cierre de esta parte, en aislamientos acústicos de muros, tenemos básicamente
de acuerdo a la norma técnica peruana, que la aislación acústica no es parte de un producto, o sea, de una placa, de un perfil o de simplemente utilizar la lana. No, sino que de acuerdo a la NTP, la aislación acústica es parte de todo un sistema constructivo, el cual les estamos mencionando. Y principalmente este sistema constructivo, como el sistema en seco drywall, tiene 5 componentes, que está ligado a la estructura, que es la perfilería, está ligado al material absorbente, que es la lana, está ligado a las placas, básicamente el tipo de placa que puedas utilizar, sea yeso cartón, sea fibrocemento, o sea incluso placas de yeso, está ligado a ese componente, está ligado al componente de las fijaciones, al sello perimetral que puedes utilizar una banda acústica o a modo de sello hidráulico quizás una banda elastoacústica para mejorar el desempeño y aumentar el aislamiento acústico dentro de estas soluciones. ¿Correcto? Adicionalmente a ello, nosotros tenemos soluciones de absorción, porque un tema es aislamiento acústico y otro tema es completamente diferente, absorción acústica. Y esto está básicamente ligado a la capacidad que tiene un material o una solución constructiva de absorber el ruido. Uno es aislar, que son muros, el otro es absorber. Y esto está ligado al coeficiente de absorción acústica de cada tipo de material. Y por tipo de material me refiero que esto puede variar, ¿no? Es muy diferente una lana, quizá de una lana de vidrio, que puede tener un NRC de 0.7, 0.8, 0.9, etcétera, o simplemente unas placas de yeso laminado o de yeso cartón, las placas comunes que tenemos, o unas placas perforadas como las que ustedes pueden ver en imagen. Básicamente los orificios y las perforaciones que tiene este diseño de placa de yeso cartón es precisamente para poder absorber el ruido, poder absorber el sonido en cada una de estas perforaciones. Y esta placa en particular, o este material en particular, tiene un velo acústico en la parte posterior. Ese velo acústico sirve como una trampa para poder captar el ruido y minimizar la reverberación, en este caso dentro del ambiente. Entonces, eso aporta este tipo de productos. Obviamente, en conjunto con la solución constructiva que les mencionaba hace un momento, perfiles, lana, etcétera, tenemos un adecuado y un excelente desempeño de absorción acústica. ¿Qué tipos de materiales podemos tener? Bueno, tenemos 3 tipos de diseños con perforaciones aleatorias, con un NRC de 0.50 aproximadamente, con un 6% de perforación en toda la superficie de las piezas o de la placa como tal. Ese es un diseño bajo este nombre, Rigiton 81520, que puede ser instalada tanto en cielos rasos, soluciones como cielos rasos, o soluciones de tipo tabiquería. ¿Cuál es la funcionalidad? Es absorber y mitigar la reverberación en un ambiente, ¿no? Otro modelo es con perforaciones cuadradas, con un porcentaje de área perforada de alrededor de los 23% y un NRC de 0.75, un coeficiente de absorción acústica de 0.75. Esta es otra placa que también podemos utilizar y quizá la que tiene mejor performance de desempeño de absorción acústica. En conjunto con la lana, en conjunto con la estructura, etcétera, etcétera, podemos tener este excelente desempeño de absorción acústica. Y por último tenemos, con un porcentaje de 16% de área perforada, un modelo de Rigiton 818 con un coeficiente de absorción de 0.70 aproximadamente. Estos 3 tipos de placas pueden ser utilizadas en cielos rasos
o utilizadas en muros, sin ningún problema pueden ser utilizadas en cualquier tipo de proyecto. Estas placas son a base de yeso, yeso cartón, placas de yeso laminado, las cuales pueden ser instaladas. Hablando de absorción acústica también, podemos tener dentro de estas categorías un material o un producto que es la Sonoglass Teeter, básicamente es una lana de fibra de vidrio de alta densidad con un velo acústico de color negro en la cara, ya que este tipo de producto queda completamente expuesto en un ambiente. No es tóxico, definitivamente, no es cancerígeno, definitivamente, no es incombustible, de más está decir, y este material puede ser instalado de manera expuesta en un auditorio, por ejemplo, puede ser instalado de manera expuesta en un aula, si se quiere reducir la reverberación y se quiere mejorar la absorción acústica dentro de un ambiente, por supuesto. Trabaja muy bien, vienen en paneles completamente rígidos y con una adecuada densidad para que pueda ser autoportante también. Simplemente es colgar esta solución, que proporciona un excelente rendimiento acústico y controla o minimiza también la reverberación. Es una superficie completamente negra, especialmente formulada para eliminar la reflexión de la luz, que también es un tema a tallar en algunos proyectos, en algunos casos. Es muy buen absorbente acústico, ya que es lana, completamente lana de fibra de vidrio, y tiene un velo adicionalmente, es inorgánico, es incombustible, y es muy fácil de poder instalar dentro de un proyecto. Es muy utilizado, vale decir, señores, que es muy utilizado en cines, por ejemplo, en colegios, en aulas donde se requiere, o auditorios donde se requiere también mitigar el tema de reverberación. Entonces, de más está decir, para ir cerrando este capítulo, nosotros estamos comprometidos definitivamente con la sostenibilidad, comprometidos con el medio ambiente, somos parte del Perú Green Building. Tenemos fichas LEED que efectivamente ellos son los que también nos proporcionan de acuerdo a los estándares de calidad de nuestros productos y de nuestras soluciones constructivas, las que nosotros utilizamos y manejamos en muchos casos. Todas nuestras soluciones brindan un adecuado confort, no solo acústico, sino también un tema de confort térmico, que contribuyen al cuidado del medio ambiente y demás, es decir, al ahorro energético dentro de cualquier proyecto o edificación que se quiera utilizar, que se quiera instalar este tipo de soluciones constructivas. Entonces, a modo de conclusión, nosotros como Saint-Gobain tenemos productos con excelente alternativa para diferentes soluciones de construcción sostenible, básicamente por su eficiencia, multiconfort y menor impacto negativo al medio ambiente. Si bien tenemos diferentes soluciones constructivas que pueden aportar a la mejor habitabilidad de las edificaciones, las cuales pues brindan seguridad, confort acústico, confort térmico, confort lumínico, entre otras propiedades que podemos mencionar dentro de las diferentes soluciones constructivas. Y finalmente, nosotros vivimos en un mundo que está en constante transformación y además está recalcar y mencionarles que está en nosotros como profesionales o como técnicos o como parte del sistema y la construcción como tal, capacitarnos y apostar por nuevas soluciones, las cuales hemos visto el día de hoy, que puedan generar cierto valor agregado a nuestros proyectos y que pueden aportar y o minimizar el impacto al medio ambiente dentro de nuestras construcciones y proyectos de edificación. Así que, señores, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Así que muchas gracias por su atención.
Para cualquier consulta o información adicional pueden escribirnos, están los números, correos para los alcances correspondientes y las demás soluciones que les podemos brindar, no solamente en el tema acústico, tema de confort térmico, etcétera, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias por su atención. Doy el pase a Francisco. Gracias, Gerson. Muchas gracias a ambos por la presentación. Tenemos un par de preguntas del público que me gustaría aprovechar y responderlas. Una de las preguntas nos hacen Gerson es que ¿en qué casos se puede utilizar la opción en zigzag? No sé si quieras regresar a la diapositiva como para usar la referencia. A ver, dame un momento. Sí, no te preocupes. Básicamente, esta solución constructiva es básicamente en dos criterios. Uno, para minimizar el paso del ruido de un ambiente a otro a través del impacto. ¿Qué hace que, al no tener continuidad estos perfiles entre ambas caras, en ambos extremos de las placas, elimina el puente acústico que puede estar conformado por este perfil? Entonces, de alguna manera u otra mitiga a través del impacto y disminuye el paso del ruido de un ambiente a otro. Además de eso, ¿en qué caso se podría utilizar? Básicamente, cuando se requiere un menor espesor de muro, porque de lo contrario estarías utilizando esta otra opción, con un espesor de muro alrededor de los 15, 20, 25 o 30 centímetros de espesor de muro. Claro está que con un espesor de muro mayor vas a tener mejor desempeño y aislamiento acústico. Sin embargo, con este espesor de muro que está alrededor de los 12 o 15 centímetros como máximo, puedes tener 59 decibeles. Básicamente, la diferencia está en el espesor de muro que puedes conseguir. Y puedes ahorrar espacio dentro de una vivienda, dentro de una edificación, en la cual estás muy interesado de conservar o ganar espacio, ¿no? Entonces, básicamente es las viviendas, ¿no? Muchas gracias, Gerson, por esa respuesta. Y luego nos hacen otra pregunta y nos dicen, en la presentación anterior, no estoy segura, me pusieron en la lámina 2, al punto 2, perdón, acá está, en la anterior. ¿Cuál es la distancia máxima entre los dos parantes, ya que el tabique tiene un ancho anterior? Ok. En el caso de la estructuración, Me, es muy me pusieron, importante. perdón, Gerson, que te interrumpo, por si acaso me pusieron en el punto 2, no sé si quisieras de repente poner el punto 2 como referencia. El punto 2 es romper la trayectoria. Entendería que es eso, ¿verdad? Entiendo que sí, porque pregunté qué lámina era y me pusieron en el punto 2. Ok, ya. Debe estar Es, Gracias, pensando en el... Gerson. es básicamente romper la trayectoria. Todos los perfiles o todas estas soluciones constructivas están muy ligados a 4 criterios principales. Y es básicamente, por ejemplo, la categoría de edificación. Es diferente utilizar una solución constructiva en una vivienda, que es menos exigente que un hospital con categorías y niveles de seguridad muy elevados. Además de eso, está ligado al tema de la altura. Además de eso, está ligado al tema de la zona sísmica. Y el Perú, o la parte costera de nuestro país, es altamente sísmica. Entonces, ¿qué tipo de perfilería podríamos utilizar? Definitivamente está ligado a la altura del muro. Para alturas menores a 3 metros, podríamos, a modo general, porque hay que evaluar y cada proyecto es muy puntual y se debe definir y se debe evaluar previamente para ello, a modo general, para alturas de 3 metros podríamos utilizar este tipo de perfiles de 64 milímetros por 38 por 0.90 milímetros de espesor, a un distanciamiento de a eje entre estos dos perfiles, a un distanciamiento de 41 centímetros aproximadamente. De igual manera, en la otra cara, estos perfiles también estarían distanciados a cada 41 centímetros. Si tenemos alturas menores a 260, que es en una vivienda, por ejemplo, podríamos utilizar
perfiles a mayor distanciamiento, vale decir, a cada 61 centímetros, sin ningún problema y trabajaría muy bien. Ahora, esto está ligado a las cargas que les puedes aplicar a la solución constructiva, vale decir, si es diferente que coloques una sola placa a colocar doble placa y encima vas a enchapar. Obviamente vas a tener que reforzar la estructura, ¿no? Entonces, hay que tener varios criterios y hay que revisar de acuerdo a cada proyecto puntualmente. Pero de manera general, un perfil de 64 para esas alturas hasta 3 metros podría funcionar con un distanciamiento de 41 centímetros sin ningún problema. Muchas gracias, Gerson. Y ya la última pregunta, para ir cerrando. Nos preguntan si el caso del zigzag podría aplicar para hospitales. Para hospitales, Sí, ¿sí? correcto, para hospitales. Sí, definitivamente para cualquier categoría de edificación es adaptable y es funcional. Criterios a considerar: altura, criterios a considerar, zona sísmica. Si es en la zona 4, obviamente vamos a tener que evaluar y requerir quizá un reforzamiento de la estructura a modo que pueda adaptarse al proyecto y pueda tener un buen desempeño por la categoría de edificación y por las exigencias del cuadro Reglamento Nacional de Edificaciones, la cual tenemos que estar también ligados y basados de todas maneras. Es nuestra Biblia, ¿no? Así que por ese lado hay que tener esos criterios. Pero sí, se puede utilizar en viviendas, en oficinas, en hoteles. Es muy utilizado en hoteles, definitivamente, porque aporta un buen desempeño acústico. En hospitales, en zonas donde requieres aislar, por ejemplo, en zonas UCI, podrías utilizarlo sin ningún problema, ¿no? Para que puedan tener un adecuado descanso los pacientes, ¿no? Que están en terapia intensiva, ¿no? Que están en ese tipo de ambientes. Entonces, lo puedes utilizar sin ningún problema. Funciona. Excelente, Gerson. Bueno, nada, quería agradecerles nuevamente a ambos por unas espectaculares presentaciones, como siempre ustedes, y a todos los que nos han acompañado hasta ahora, también con unas muy buenas consultas. Recuerden que este webinar va a estar grabado y yo solo les robo un segundo de su tiempo a todos nuestros asistentes para recordarles que el día de mañana tenemos nuestro taller de certificación Edge, por si alguno aún está interesado y quiere inscribir, aún puede hacerlo. Pero quisiera nuevamente agradecerles a Romina y a Gerson por unas excelentes presentaciones. No sé si quisieran dejarle un último mensaje a nuestros asistentes, Romina y Gerson. Sí, Francesca, bueno, nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento, en primer lugar a ustedes por el espacio, a todos los que se han podido conectar. Como les hemos explicado esta última hora, definitivamente en nosotros, como involucrados en el sector construcción, pues invertir nuestro tiempo para poder aprender más sobre nuevas tecnologías, arriesgarnos a apostar por nuevas soluciones y siempre pues, enfocándonos en el bien del usuario final, en el bien de nuestro medio ambiente, siendo profesionales responsables. Así que nada, cualquier duda, cualquier consulta, también tienen nuestros contactos, no deben en comunicarse con nosotros, que nosotros pues con mucho gusto los podemos ayudar con toda la información técnica que puedan requerir y esperamos poder tener próximamente un nuevo webinar para seguir compartiendo información y conocimiento. De mi Muchísimas. parte, de mi parte, Francesca, muchas gracias por Dale, la Gerson. invitación, como siempre. Pues nada, hacerles recordar que para cualquier consultas técnicas, gustoso de poder aportar, de poder apoyarles, poder resolver de alguna manera u otra en conjunto los proyectos que puedan tener de acuerdo a cada necesidad dentro de la edificación que ustedes están construyendo. También hacerles recordar que podemos apoyar y aportar a través de simulaciones acústicas que requieren de acuerdo a las exigencias de cada proyecto, así que gustosamente podríamos nosotros aportar por ese lado. Nada, será hasta otra oportunidad. Que tengan una excelente tarde cada uno de ustedes. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias a todos y esperamos vernos en otra oportunidad
con Romina, Gerson y el equipo de Sangoban, con otras empresas miembros y bueno, esperamos verlos en nuestros divertidos eventos. Saludos a todos.